Bien, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto que estén en esta nueva presentación que se hace desde la cátedra Ibn Khaldun de Estudios del Medio Oriente y África del Norte de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Estudios Generales, con la conferencia eh, con Yolot Valadez Betancourt, que pasó a reseñar su camino académico para esta presentación que se ha propuesto. Yolos Valadez Betancourt es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y maestra en Historia por la misma universidad. Sus líneas de investigación son el Islam en América Latina, la relación entre Medio Oriente y América Latina y la migración árabe. Ha publicado diversos artículos sobre estos temas y además ha participado en diversos congresos donde se ha desarrollado este tipo de temáticas. Entre sus artículos se encuentran el movimiento Hizmet en América Latina, Halal e Halalización o Mexic, o el matrimonio islámico en América Latina. También ha realizado trabajos de traducción del árabe al español, destacando Baghdad Noir, cuentos de iraquíes contemporáneos y 10 imágenes sangrantes, poemas del escritor iraquí Hatem Saleh. Actualmente es la secretaria académica del Seminario Universitario de Culturas del Medio Oriente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que le cedo la palabra a Yolot para su presentación. Y muchas gracias por participar en esta nueva conferencia de la cátedra que se está transmitiendo por el Facebook Live de la Escuela de Estudios Generales. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Pues les agradezco mucho la invitación a participar en esta cátedra que ya tiene muchos años y que es un referente en los estudios de Medio Oriente en la región. Yo voy a hablar sobre un tema que no pierde actualidad, sino que cada vez es más importante, que es el tema sobre la cuestión halal. Voy a compartir una presentación. Y bueno, si van habiendo dudas en las redes sociales, pues las podemos ir contestando. Aquí. Bueno, bueno, los que no conocen mucho qué es el Islam, si hay un público que a lo mejor no está familiarizado con el tema, voy a empezar por hablar algunas cuestiones generales. Bueno, el Islam es la segunda religión más grande del mundo, pero se calcula que podría llegar a ser la religión con mayores seguidores en algunos años. Actualmente hay 1.900 millones de musulmanes en todo el mundo. 45 países del mundo tienen en su mayoría, en su población es de mayoría musulmana. Y esta es una religión que también se ha expandido en los últimos años. Esto se debe a varios factores. Por un lado, que la tasa de natalidad dentro de estas comunidades es muy alta, eso hace que haya un crecimiento exponencial, pero también hay un fenómeno en los últimos 20 años que es el crecimiento de musulmanes en otras áreas geográficas que no son históricamente de mayoría musulmana, como en Europa, en este caso debido mucho a la migración, pero también a que se ha ido convirtiendo bastante gente al Islam. Esto también ocurre en otras latitudes como en América Latina, donde también ha habido un crecimiento exponencial de los musulmanes. Es significativamente donde más musulmanes hay es en Estados Unidos. Esto es un fenómeno que se ha estudiado porque fue a raíz de los ataques a las Torres Gemelas que se disparó el crecimiento de conversiones al Islam. Entonces, bueno, y dentro de Estados Unidos hay una comunidad musulmana también muy activa. En América Latina también ha crecido el Islam en menor grado, pero hay una comunidad importante, principalmente en Argentina, Brasil.
Chile, Colombia. En México hay realmente muy pocos musulmanes, se calcula 5.000, 6.000, pero en otros lados hay más, ¿no? En toda América Latina estaríamos hablando de unos 6 millones de musulmanes. Esto va a ser importante para lo que luego voy a comentar, que es la cuestión de los alimentos halal. Aquí les doy un mapa, ¿no? De cómo, aunque esta es la área donde hay mayor número de musulmanes, Medio Oriente, Norte de África, pero también la comunidad en Asia es muy importante y es también un mercado importante de productos halal y también se ha expandido, como les decía, a otras regiones, ¿no? Prácticamente en todo el mundo hay musulmanes. En algunos lugares son más importantes que en otros. Bueno, el Islam es una religión que desde cierto punto es muy fácil de seguir. Eso explica un poco que haya muchas conversiones al Islam, porque es una religión que es muy normada y que norma casi todos los aspectos de la vida de la persona que decide seguir esta religión. Pero hay 5, que se le llama 5 pilares del Islam, que son 5 obligaciones que tiene todo musulmán para ser musulmán. Estas 5 pilares del Islam son las que les pongo aquí: la shahada, la oración, el hajj, el zakat y el ayuno de Ramadán. ¿Qué son estas? Bueno, la shahada es decir que uno es musulmán, ¿no? Que es decir una frase que, bueno, se traduce como no hay más que Dios y Mohammed es su profeta. Entonces, para convertirse al Islam solo hace falta decir esta frase delante de una comunidad musulmana y ya se es musulmán, ¿no? No hay ningún otro requisito. Otra de las cosas que tiene que seguir el musulmán es la oración. Son 5 oraciones al día. Entonces esto hace pues que la religión esté presente en tu día cotidiano, ¿no? O sea, al tener que estar haciendo la oración 5 veces al día, bueno, tienes que estar en esta comunión con Dios. El otro es el Hajj. El Hajj es la peregrinación que se hace a la Meca, que todos los musulmanes tienen la obligación de hacerla al menos una vez en la vida. Si no hay las posibilidades de hacer este viaje, que cada vez es más difícil hacer porque cada vez hay más musulmanes y cada vez es más restringida la oportunidad de ir, pero bueno, en teoría, todo musulmán tendría que hacer esta peregrinación. La otra es el zakat, que es un porcentaje que se le da a las personas necesitadas cada año, casi siempre coincide con el Ramadán. Entonces, un porcentaje de los ingresos tienen que ser donados a las personas necesitadas. Y lo otro es en el ayuno de Ramadán. Ramadán es cada año un mes en el que todos los musulmanes ayunan, que consiste en que no se deben comer alimentos durante todo el día y ya solo cuando el sol, a partir de que el sol sale y hasta que el sol se pone, no debes de consumir alimentos ni agua y tienes que estar en cierto modo espiritual, en el que reflexiona, ¿no? Sobre tu vida, sobre tu relación con Dios, tu entorno, etcétera, ¿no? Es también una obligación de todos los musulmanes hacer el ayuno de Ramadán. Bueno, como les decía, el Islam es una religión que es muy normada. O sea, en el Corán, que es el libro sagrado del Islam, hay como ciertas indicaciones casi para todos los aspectos de la vida, ¿no? Hasta cómo bañarte, ¿no? Hay cierta forma en la que los musulmanes deben de asearse, cómo asearse antes de la oración, y en este sentido también hay qué se puede y qué no se debe comer, ¿no? Entonces, este es el centro de la plática de hoy, que es como en esta cuestión de los alimentos, lo que es permitido y no permitido. Pero bueno, vamos a ver que no solo es en los alimentos, en otros aspectos también. En árabe se utiliza esta palabra halal para hablar de lo que es permitido, lo que es lícito. Y en contraposición existe haram, que sería lo que es prohibido, lo que no está bien que uno hace, ¿no? Lo permitido y lo prohibido. Este es un poco
una simplificación de una cuestión teológica más profunda, pero bueno, para que lo entendamos es así. Halal sería como lo que te hace bien a ti y que Dios ve con buenos ojos que puedes consumir, ¿no? Aquí les puse este versículo del Corán que dice, si te preguntan qué les está permitido a los musulmanes, di, os están permitidas todas las cosas buenas de la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Islam habla como de, al seguir estas indicaciones, es consumir las cosas que son buenas para ti, que te hacen bien, a tu espíritu, a tu cuerpo, ¿no? Y entonces aquí otro versículo dice, hoy os han sido hechas lícitas todas las cosas buenas de la vida, ¿no? En este mismo sentido de que lo halal sería todo lo que nos hace bien. Y en contraposición, lo haram es todo lo que nos hace mal, ¿no? O sea, todo lo que está prohibido, y lo que es ilícito, ¿no? Pero bueno, también, como les decía, haram también se usa para decir aquello que es sagrado o que está vetado a todos los demás, ¿no? Entonces, a veces, o sea, hay algo que no puedes acceder a él. Por ejemplo, se usa para decir algunos santuarios donde no está permitido que los musulmanes entren, ¿no? Entonces, tiene esa doble acepción como sí prohibido, pero también como sagrado a lo que no se puede acceder. Bueno, en la cuestión de la alimentación, el Corán es muy claro, en el Corán aparece exactamente así, ¿qué les está prohibido a los musulmanes? Bueno, les está prohibido lo que les han visto aquí, la carne mortecina, la sangre, la carne de cerdo, esto es como lo más conocido, que los musulmanes no pueden de cerdo igual que los judíos. Los animales que hayan sido sacrificados para otra religión o en el nombre de otra religión, un animal que ha sido maltratado, que ha sido asfixiado o que ha sido asesinado a palos o con golpes o que se ha caído, todo eso no se puede comer, ¿no? Está como impuro. También alimentos parcialmente devorados por fieras. Los animales carnívoros o carroñeros tampoco se pueden comer, en este caso por eso las aves con garras que también comen animales grandes. Y bueno, este es otro que es muy conocido, el alcohol. El alcohol está prohibido para los musulmanes. También las sustancias nocivas, venenosas y las plantas intoxicantes. Así dice el Corán. Esto ha suscitado muchas controversias, por ejemplo, en cosas como el tabaco, que cuando el Corán es revelado, pues no se conocía que el tabaco es de América. Entonces después ha habido como muchas discusiones si el tabaco está permitido o no, igual para el caso de la marihuana, ¿no? Si está permitido o no. Lo que más se consume en la región es el hashish, ¿no? Entonces hay quienes dicen que el hashish entraría en esto de sustancias nocivas, otros dicen que no. Entonces, como plantas intoxicantes. También, por ejemplo, el café es una sustancia que altera un poco a las personas, entonces a veces durante cierto tiempo el café fue prohibido en la región, ¿no? Aunque es originario de Medio Oriente el café, pero en mucho tiempo estuvo prohibido, después ya se permitió. Y bueno, también todos los alimentos procesados que tuvieran en sus componentes contacto o o alguna parte de estas cosas prohibidas, pues también no se pueden comer, ¿no? Por ejemplo, no sé, no se me ocurre ahorita, pero no sé, un jamón que sea 90% vaca, pero 10% cerdo, no se puede comer, ¿no? O que en sus ingredientes tenga grasa de cerdo, tampoco se puede comer. Bueno, hay una excepción muy importante para esta regla, que vamos a ver cómo tiene que ver un poco con la cuestión halal, que es que si los musulmanes están de viaje o están en un lugar que no son de mayoría islámica
o sea, en lo que se denominaría una tierra que no es tierra del Islam, ellos pueden comer lo que haya, ¿no? Entonces tampoco el Corán es tan estricto en ese sentido, ¿no? O sea, si tú estás en una situación donde lo único que hay que comer es cerdo, pues no te vas a morir de hambre, vas a comer el cerdo, ¿no? Aunque esté prohibido. Entonces Dios te dice, Dios es, aquí dice, no, Alá es indulgente, misericordioso, si sabe que tú tenías la intención de no comer cerdo, pero es lo único que hay, bueno, no hay problema. Esto hace que durante muchos años la cuestión halal no haya sido un tema importante para la comunidad musulmana, ¿no? Porque tiene mucho que ver con el contexto de la comunidad. Esta cuestión de los alimentos halal se denomina así a los alimentos que los musulmanes pueden comer. Ahorita vamos a ver, alimentos que están preparados con ciertas características. No haya sido un tema importante para la comunidad musulmana porque no, si tú estás en un país donde todos son musulmanes, pues todos preparan los alimentos como como pueden, no se crían cerdos, etcétera, ¿no? Pero se vuelve un problema también para los investigadores cuando el Islam empieza a salir de su nicho, ¿no? O sea, cuando empieza a dispersarse por el mundo. Este, bueno, ¿qué son los alimentos halal? Bueno, los alimentos que no son los que se prohíben en el Corán. Y también el Corán dice ciertas reglas de cómo deben de sacrificarse los animales que se van a comer. Bueno, es unas reglas que aplican para los animales que son permitidos en el Islam, que serían vacas, pollos, aves, ¿no? Aves de corral, corderos, borregos, etcétera, ¿no? El único que está prohibido es el cerdo. Entonces, en el Corán se dan ciertas directrices de cómo deben de sacrificarse los animales para alimentarse. Una de las cosas es que, y que es muy importante dentro del Islam, es que los animales que se van a comer no hayan sufrido. Esto es importante en el Corán. Va a haber varias partes del Corán que se está siempre repitiendo que se debe de tratar bien a los animales, que no deben de ser maltratados. Si un animal es maltratado, no se puede comer. Entonces, esto hace que los animales que se consuman, bueno, no estén llenas de toxinas ni nada, ¿no? Sino que sea un animal sano, que te hace bien al comer, ¿no? Que no te daña, al comer. El animal que va a ser sacrificado no debe ser lactante, tiene ya, que haber cumplido 1 año y no se le debe matar delante de ningún otro animal para evitar el sufrimiento de quien está viendo que estás matando a un congénere, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta regla hace ver cómo en el Corán se habla sobre los animales son considerados parte de la creación, tienen cierto estatus dentro de la cadena de seres vivos. Entonces siempre se está insistiendo mucho en que hay que respetar a los animales, solo hay que comer lo suficiente para alimentarse, no hay que matar de más. Entonces siempre se está insistiendo en este aspecto. Y bueno, hay otras cosas que tienen que ver ya más con el ritual de cómo matarlo, que es que, bueno, tiene que procurarse que la muerte sea muy rápida del animal para esto, para evitar que sufra. Entonces, por eso se hacen recomendaciones como afilar bien el cuchillo, que el corte sea rápido y limpio para que la muerte sea muy rápida. Los animales tienen que desangrarse, se tiene que sacar, como veíamos antes, está prohibido comer sangre, entonces hay que desangrar a todo el animal para que no tenga sangre. El animal tiene que haber sido cuidado muy bien, tiene que haber sido alimentado bien, y para la hora de sacrificarlo
se tiene que colocar su cabeza viendo hacia la Meca. Se dicen unas frases en árabe para como invocar a Dios y luego ya se hace el corte, ¿no? Este, este, este sacrificio, bueno, se pide que sea hecho por un musulmán que esté versado en cómo tiene que ser este ritual, ¿no? No cualquiera sabe hacia dónde está la Meca, ni qué hay que decir antes de matarlo, ni cómo hacer este corte limpio, porque por ejemplo, si haces el corte pero no se muere al instante el animal, entonces empieza a sufrir, ya no te lo puedes comer, ¿no? Entonces sí, también se tiene que cuidar esto. Y bueno, las herramientas que se utilizan para este sacrificio solo deben de usarse para esto, ¿no? Pues usar las palabras. Bueno, eso es básicamente lo que el Corán habla sobre las recomendaciones sobre la alimentación, ¿no? En ese sentido se habla de una alimentación halal, una alimentación lícita o permitida para los musulmanes. Pero con el tiempo, lo halal ha adquirido otras dimensiones, ¿no? Entonces podemos hablar de varias significaciones de lo halal. Este, Aquí les pongo tres que han propuesto algunos investigadores. Esta cuestión de lo halal ha sido más investigada en Europa, donde es ahora un problema por la cantidad, no un problema, un fenómeno, por la cantidad de musulmanes que hay, por las demandas que una comunidad tan numerosa, pues implican y también por lo que vamos a ver más adelante, que se ha llamado la mundialización del Islam, la mundialización de una economía islámica, ¿no? Entonces, hay una investigadora francesa que propone estas tres significaciones de lo halal, que sería, bueno, una significación teológica, como ya les decía, bueno, halal no solo aplica a los alimentos, sino es como lo que es lícito para los musulmanes. Entonces, bueno, tiene muchas implicaciones teológicas de qué es lícito, qué es ilícito, etcétera. Entonces, estaría esta esfera teológica. Este, También tiene una significación como cualidad. O sea, la cualidad que se le da a un objeto de ser lícita para los musulmanes. En este caso, se habla de carne halal, cosméticos halal, hoteles halal, turismo halal, etcétera. Vamos a verlo más adelante. Y lo otro es algo que se ha desarrollado en países donde históricamente no hay una mayoría musulmana, pero que ahora hay una presencia muy importante de esta comunidad que se le ha llamado un espacio normativo islámico. Es, es decir, que se empieza a pensar en lo halal como una forma de vida apegada a los valores islámicos. A eso se le ha empezado a llamar como un espacio normativo halal, ¿no? Esto se da más frecuentemente en la comunidad islámica, como les decía, en países donde no hay una mayoría musulmana o también en comunidades de conversos al Islam, ¿no? Es donde más oímos hablar del Islam como una forma de vida. Esta frase, siempre que uno se acerca al Islam, le pregunta a la gente qué es el Islam y la gente en vez de decir, bueno, es una religión, te va a decir, es una forma de vida, ¿no? Un poco porque, como les decía, el Islam es una religión que norma muchos aspectos de tu vida cotidiana, pero también por esta cuestión que se ha empezado a hablar como este espacio normativo halal. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí o sigo. No, por Este, ahora no. Adelante. bueno, como les decía, el Islam a partir de los 90 va a empezar a tener un desarrollo
muy grande en todo el mundo, ¿no? Bueno, va a tener un importante crecimiento de conversos al Islam, pero también de personas que migran a estas zonas de Europa, Australia y América, ¿no? América, al continente americano. Entonces, también va a ser a partir de este crecimiento del Islam que va a empezarse a plantear la necesidad de un marco normativo halal. ¿Qué es esto? Bueno, empieza como a plantearse estas personas que migran si necesitan o no ciertos productos que puedan adecuarse a sus necesidades religiosas. Esto va a hacer que algunos organismos internacionales respondan dando ciertas normativas para los alimentos. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO y la OMC, desde los 90 van a publicar algunas directrices para los alimentos halal, pero también van a decir en estos documentos que que es un tema complejo porque hay muchas escuelas de jurisprudencia islámica que varían un poco en cómo deben de ser los ritos, qué se puede comer y qué no. Por ejemplo, cuando les comentaba sobre ciertas sustancias que se pueden comer o no, por ejemplo, el café, el hashish, el tabaco, etcétera. Bueno, depende de cada escuela de jurisprudencia islámica si se puede comer o no, porque son cosas que no aparecen en el Corán, sino que van a tener que ser resueltas a posteriori. Entonces hay muchas corrientes dentro del Islam que van a tener diferentes directrices en este sentido, ¿no? Entonces lo que dice la FAO es, bueno, hay muchas escuelas de jurisprudencia, entonces lo que va a hacer estos organismos es que delegan a los países consumidores, a las personas consumidoras, la responsabilidad de certificar si un producto es halal o no. Esto va a tener que ver más con la economía islámica, este, porque bueno, a partir de los 90, como les digo, hay un crecimiento, sí, de la comunidad musulmana fuera de esta región, pero también va a haber un crecimiento en la demanda de productos de los países árabes, que van a empezar a ser grandes consumidores de productos, que hasta antes de los 90 no tenían problema con cómo eran la cadena de suministro de los productos que importaban. No va a ser Irán a partir de la Revolución Islámica quien va a comenzar a plantear a estos productores en otros países ciertas condiciones para poder importar sus productos. Entonces, esto va a hacer que otros países que antes no se habían cuestionado sobre esto, por ejemplo, Egipto importaba carne de otros países, pero hasta este momento, hasta los 90, no le importaba cómo mataban a los animales, ¿no? Solo pedía que los productores pues le garantizaran que era de buena calidad, que los animales no hubieran sufrido mucho y ya, ¿no? Eso era todo lo que pedía. Pero va a ser Irán quien va a empezar a pedir ciertas condiciones para los productos que importa y entonces va a empezar a interactuar con la cadena de suministro, ¿no? Entonces va, por ejemplo, a enviar a ciertas personas que verifiquen que los alimentos que va a importar cumplan estas normativas islámicas de las que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la carne, va a enviar a los países a donde compra a enseñar cómo es el ritual o a mandar personas especialistas para que la carne que va a importar sea producida conforme las leyes musulmanas, ¿no? Entonces, como les digo, esto va a hacer que se empiece a que estas normativas islámicas empiecen a incidir en el mercado internacional y en otros países. Bueno, ¿qué condiciones hacen que empiece a hablarse de un mercado halal? O sea,
un mercado de productos producidos para la comunidad musulmana con ciertas reglas que tienen que ver con el Corán, etcétera. Bueno, hay tres aspectos que son los que van a impulsar este mercado halal, ¿no? Que se ha llamado mercado halal, mercado de productos para el consumo musulmán. Uno de ellos es el aumento, como les decía, de la comunidad musulmana fuera de los países con mayoría islámica que han impulsado el desarrollo de un mercado halal. ¿No? Conforme, por ejemplo, en el caso de Francia, que es el más estudiado, conforme la comunidad musulmana fue creciendo, fue exigiendo que hubiera una oferta de productos halal para la comunidad. Hasta antes de los 90 la comunidad musulmana no había tenido esta necesidad, ¿no? Pero bueno, conforme va creciendo, conforme las familias van creciendo, también conforme ciertas corrientes islamistas del Islam, o sea, más radicales, se han ido afincando, por ejemplo, en Francia o en Alemania o en otros países de Europa, también han impulsado esta necesidad de productos halal. Porque como les mencionaba antes, realmente en el Corán se dice, bueno, si no estás en un país donde haya estas condiciones de productos halal, puedes no consumir lo que hay, ¿no? O sea, tampoco el Corán es tan restrictivo. De todos modos, esta comunidad cada vez ha adquirido mayor importancia y ha empezado a demandar que haya una oferta de productos para la comunidad. Y otra de las cosas es que los países que están gobernados por la Sharia o de mayoría musulmana empiezan a demandar que los productos que importan sean producidos a partir de estas normas islámicas. Y lo otro es la internacionalización de los mercados. O sea, cada vez la economía está más ligada de un lugar a otro, cada vez el dinero que proviene de los países árabes, principalmente los países del Golfo, es más importante y pueden presionar más para que los productores en todo el mundo pues empiecen a ver que es un mercado muy importante, que merece la pena hacer ciertos ajustes para poder comerciar con estos países, ¿no? ¿Qué ha producido estas cosas, estos tres aspectos? Bueno, uno es la expansión del marco normativo islámico a centros de producción en países no islámicos. Esto es muy, bueno, se ve más en países que son productores y exportadores. Por ejemplo, bueno, el caso que conozco más, que es el caso de México, este, bueno, México es el octavo productor de exportador de carne al mundo. Entonces, esto ha hecho que los productores de carne, desde hace unos años, empezaran a pensar cómo podían hacer colocar su producto en los países islámicos. Y esto los llevó a empezar a investigar la cuestión halal y a investigar qué requisitos tendrían que cumplir para poder incluirse en este mercado halal. Lo otro es la certificación halal. ¿Quién puede certificar que un producto sea halal o no? Esto ha sido un reto para las comunidades islámicas en el exterior, o sea, fuera de los países de mayoría musulmana, porque vamos a ver que quien va a asumir el papel de certificador de productos para exportación va a ser en muchos casos la comunidad musulmana de estos países, ¿no? Un caso que es emblemático en este sentido es el de España, donde existe el Instituto Halal, que es un esfuerzo la comunidad islámica en España está muy organizada, entonces hay un organismo encargado
de los problemas que aquejan a la comunidad musulmana en España, y ellos fueron los que impulsaron la creación del Instituto Halal, que va a ser el que va a certificar que los productos de exportación en España, cumplan con estas normativas musulmanas, ¿no? Y es muy importante el caso del Instituto Halal, porque va a ser una de las instancias de certificación halal más importantes para todo el mundo hispánico, ¿no? No solo en España, sino también en América Latina se ha convertido como en el certificador de los productos. Es el caso de México, donde en México se trató, la comunidad local trató de impulsar una normativa para los productos halal, pero sin embargo no tuvo éxito porque quien, quien al final tiene la última palabra en esta cuestión del mercado halal, pues es los países receptores, ¿no? Entonces los países receptores solo aceptan a ciertos organismos, o sea, a Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Qatar, etcétera, reconoce a ciertos organismos para certificar que los productos cumplan con las normativas que ellos piden. Entonces, aunque un organismo en otro país diga, bueno, esto es halal, si el país receptor dice, bueno, yo no confío en ti, entonces ya no se da, ya no se puede dar este comercio, ¿no? Entonces, al final, aunque haya estos intentos, a veces de las comunidades, para hacer empresas certificadoras, va a tener mucho que ver con las relaciones que tengan en los países importadores. Y esto también ha generado un conflicto entre laicidad o laicidad y las necesidades del mercado. Esto, como les digo, también ha sido muy controvertido en Francia, en España un poco menos, en el sentido de que se tenga que estar adecuando el mercado a unas necesidades de carácter religioso, ¿no? Por ejemplo, en Francia hay una normativa de que todos los animales que se sacrifican antes de matarlos tienen que ser aturdidos, ¿no? Esto va en contra de las normativas islámicas de las que les hablaba. Entonces la comunidad islámica ha presionado para que los animales que sean destinados al mercado halal no tengan que pasar por este requisito que pide España de aturdir a los animales, ¿no? Entonces esto muestra cómo hay un conflicto constante entre la laicidad y las necesidades que la comunidad islámica está imponiendo al mercado. Entonces, vemos, como les digo, que a partir de los 90 se impulsó esto que se ha conocido como el mercado halal. El mercado halal, como les digo, consiste en todo este comercio de productos dirigidos a la comunidad musulmana. Principalmente ha sido y es conocido por alimentos, pero vamos a ver que no solo es así. O sea, también implica otros rubros de la economía, y este mercado, a la par que el crecimiento del Islam y que el crecimiento económico de este núcleo de países del Golfo, que es cada vez más pujante, ha impuesto ciertas condiciones al mercado mundial. Entonces, se ha creado este mercado que es muy floreciente y que por eso ha provocado el interés de diversos sectores. Este, Se ha hablado de una fusión del neoliberalismo y el Islam, en el sentido de que el mercado halal implica la islamización del mercado, en el sentido de que impone al mercado ciertas normativas islámicas, pero también vemos que hay una occidentalización, neoliberalización de la economía de los países musulmanes.
¿En qué sentido? Por ejemplo, esto, bueno, esta occidentalización de la economía hace que se deje de lado lo que se podría llamar una economía islámica. ¿En qué sentido digo esto? En el Islam, por ejemplo, está prohibido el cobro de intereses, el que a una mercancía se sobrevalúe más allá de cierto porcentaje, etcétera. Todas estas reglas no están seguidas por estos nuevos mercados musulmanes o estos empresarios musulmanes que quieren un beneficio. Entonces han dejado en este sentido cierta normativa islámica sobre la usura, etcétera, y se han occidentalizado en ese sentido, pero también han impuesto estas normativas islámicas al mercado del que forman parte. Se calcula que este mercado hasta 2023 en 2 billones de dólares, entonces un mercado amplísimo y que aparte se prevé que en 4 años llegue casi a los 3 billones, ¿no? Entonces por eso esto hace que sea un mercado muy atractivo para los productores de otras partes del mundo que están dispuestos a hacer ciertos ajustes para adecuarse a la normativa islámica. Este, esta, esta normativa islámica también se le ha llamado economía en la esfera islámica. No implica solo los alimentos, sino otras cuestiones como las finanzas islámicas. Hay una red de entidades financieras que en teoría siguen las reglas de la economía islámica. También hay toda esta industria de la alimentación halal, pero también esta cuestión se lleva a la parte farmacéutica y cosmética, que todos los productos de farmacia y cosméticos no estén en contacto con ninguno de los animales que están prohibidos por el Islam, etcétera, ¿no? También últimamente se ha desarrollado lo que se conoce como el turismo halal, este, que sería como ofrecer ciertas instalaciones, actividades, etcétera, para un turismo familiar halal en el que se ofrezca alimentos preparados bajo la normativa islámica, donde haya espacios separados para mujeres y hombres, donde no haya alcohol, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta industria del turismo para la comunidad musulmana empieza a desarrollarse, ¿no? Lo mismo se puede hablar de la moda, el arte y el diseño islámicos, una economía digital islámica. Este, vemos que cada vez hay más desfiles como de moda islámica, ¿no? Que se quiere promover ciertos valores, etcétera. Otro de los que va de los fenómenos que hay asociados al mercado halal es las agencias de certificación. Como les decía, para que un producto pueda llegar al mercado musulmán o a las comunidades musulmanas, tiene que pasar, sí, por un proceso de producción en el que se respeten las normativas islámicas, pero también tiene que tener una certificación, ¿no? Esto es algo que se ha desarrollado en los últimos años. A partir de los 90 empezaron a surgir estas agencias certificadoras. Algunas son de los países musulmanes, que ellos crean sus propias agencias, que son las que van a verificar, como en el caso de Irán, que van a verificar que los productos cumplan con las directrices que ellos imponen. Y otras son en los países productores que se van a asociar con algunas agencias de certificación que han sido reconocidas por los países musulmanes, como les hablaba del caso del Instituto Halal, que es esta entidad española, que es como la que tiene mayor presencia en todo el ámbito hispanohablante, ¿no? A veces
por la ignorancia o falta de información que hay sobre el Islam, hace que, por ejemplo, en los países de América Latina, el comercio con los países islámicos haya tenido muchas dificultades en este sentido de la certificación halal. Hay mucha desinformación, ¿no? Entonces, eso hace que hayan caído a veces como en ciertos engaños, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso de México, que existe una confederación de productores de carne, este, estuvieron muchos años queriendo incursionar en el mercado árabe, pero tuvieron muchas dificultades para conseguir la certificación, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Costa Rica también ha pasado lo mismo, que no han tenido como un asesoramiento sobre la cuestión halal, entonces eso ha dificultado que puedan incursionar en estos mercados o que caigan con alguna agencia que al final no tiene presencia en los países árabes y al final no puede llevar sus productos allá. Entonces, para el mercado latinoamericano ha tenido muchos conflictos para llegar a este mercado. En el caso de México, lo que acabaron haciendo, o sea, desde hace 10 años se empezó a tratar de incursionar el mercado y al final lo que hizo México fue que la Secretaría de Agricultura firmó acuerdos con el Instituto Halal para que este instituto fuera el que certificara los productos para exportación. El Instituto Halal solo tiene certificación para ciertos países, ¿no? Que son los países del Golfo. Para otros mercados como Malasia o como, no sé, Filipinas, etcétera, hay otras agencias, ¿no? Entonces, también esto ha sido complejo. Hay agencias para cada región, de mayoría musulmana o de países musulmanes que quieren importar productos reconocen a diversas agencias, ¿no? Hay agencias que sí los países del Golfo reconocen, pero Irán no, o Malasia no, etcétera, ¿no? Entonces esto hace que esta oferta de agencias de certificación halal sea un tema muy complejo y que si, bueno, no hay mucha información, entonces se pueda caer en ciertas engaños, ¿no? Ya para terminar, bueno, últimamente otra de las estrategias para impulsar lo que se ha llamado este mercado halal ha sido comparar la certificación halal con kosher. La certificación kosher es algo que tiene mucho más tiempo en el mercado, que la comunidad judía ya viene impulsando desde hace muchas décadas y que es más conocida en el mundo y que se ha impulsado como toda una retórica de que un producto kosher es más saludable porque está producido con ciertos estándares de calidad, etcétera, ¿no? Entonces, lo mismo se ha querido hacer con lo halal, diciendo, bueno, lo halal está producido con ciertos estándares de calidad, no se maltrata a los animales, son animales, alimentados orgánicamente. Entonces, como poniendo esta categoría de halal en el contexto, bueno, de un mercado que cada vez está impulsando más el consumo de productos orgánicos, que sea la producción amable con el medio ambiente, que sean de calidad, etcétera. En ese mercado, en ese nicho de demanda, se está queriendo impulsar esta categoría de halal como un producto saludable, un producto que es respetuoso con la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido se está limpiando un poco de su trasfondo teológico, etcétera, para presentarlo como un producto vendible al mercado, a un mercado no solo religioso, sino a un mercado mundial, ¿no? Entonces con esto terminaría. No sé si hay alguna pregunta. Bien, muchas gracias, Yolot, por la exposición muy clara, digamos, de los elementos que significa esta
el halal, digamos, como práctica. Por ahora no tenemos ninguna intervención del público, digamos, con preguntas, pero yo sí tenía, digamos, como, varias preguntas a partir de este fenómeno relativamente reciente, de, digamos, pensándolo en términos de mercado, ¿verdad? Que si la práctica inicialmente no tiene una connotación, podríamos llamarla de corte mercantil, este nivel, digamos, de circulación de población musulmana y que se conforma en espacios que no son musulmanes o no son islámicos desde el punto de vista institucional y político, etcétera. La, para cerrar aquí, vamos a ver. Ok, es que se me había ido la, voy a cerrar aquí. Listo, es que había tenido un problema, entonces tuve que conectarme a otra computadora y por eso sonaba ahí el eco. Bien, Ajá. entonces la pregunta que yo tenía, digamos, de esta mercantilización de la práctica religiosa en función de la expansión que ha tenido el Islam a partir de la circulación de población musulmana en espacios que no son musulmanes, eh, digamos, tenía varias preguntas. La primera concreta es, geológicamente, ¿cómo se discutió esto, digamos, en la década, a partir de la experiencia de la República Islámica? Es decir, si hay una discusión, digamos, entre la relación de lo teológico con lo económico, que fuera, eh, ¿qué me parece aquí? O sea, listo, ahora sí. Eh, ¿Dónde está la discusión entre lo teológico y lo económico, digamos, en ese lapso, en ese primer lapso de la República Islámica? ¿Hay bibliografía que ha trabajado eso? Bueno, en el Islam no está dividido la economía con la teología, ¿no? En países donde se gobiernan a través de la Sharia, el Islam lo abarca todo, ¿no? La economía también, porque el Corán habla de la economía también, ¿no? Entonces no hay como una separación en este sentido, ¿no? En ese sentido, por eso también empiezan a impulsar que los productos que ellos importan pues tengan estas características que una comunidad que quiere como seguir al pie de la letra el Corán, tiene ciertas necesidades y las impone al mercado que quiera comerciar con él, ¿no? Entonces, más bien ese es en ese sentido, ¿no? En el sentido de que después de la revolución islámica en Irán, bueno, hay este intento de que el Islam esté en todos los aspectos de la vida, ¿no? En el Estado, en la vida cotidiana, en la educación, en todo, ¿no? Entonces, porque se funda la República Islámica que está regida por la Sharia, ¿no? Por el Corán. Entonces, no sé si hay como esta discusión, la verdad, no sé si hay un trabajo que haya como especializado en esto, ¿no? En cómo se empezó a desarrollar un mercado islámico. Sí hay, ¿no? Sí hay ciertos trabajos desde Francia, ¿no? Pero más de cómo se empezó a imponer en el mercado francés estas ciertas reglas, ¿no? Pero para el caso de Irán no sabría así específicamente. Perfecto. Sí, otra pregunta que tenía era, eh, ya en el análisis más como in situ de la dinámica del mercado halal, digamos, o asumirlo como un espacio de mercado, eh, ¿existe alguna bibliografía que haya trabajado una noción de economía islámica
y que integra, digamos, una reflexión sobre halal o estas corrientes de economía islámica como propuesta teórica de la economía, no han tenido, digamos, como una producción importante en este sentido y más bien se han vinculado a otro tipo de prácticas. Sí, sí, hay varios investigadores que han estado trabajando esto que se le ha llamado la mundialización del Islam, pero también de esta economía islámica, porque es un fenómeno que ahora está en expansión, ¿no? Hay un libro que apenas acaban de publicar que se llama como El nuevo imperialismo del Golfo o así, ahorita no recuerdo el- la referencia, pero sí se está trabajando porque cada vez en la economía está teniendo más peso la economía principalmente de estos países emergentes del Golfo, bueno, ya no tan emergentes, ya tienen varios años en que son un polo de desarrollo y un polo económico y que han impuesto ciertas reglas al mercado, ¿no? Entonces, es muy interesante todo esto que se llama como la economía islámica. Sí, hay varios trabajos, que hablan sobre esto, porque no solo es la cuestión del mercado halal, sino también hay toda una red bancaria, por ejemplo, que sigue estos preceptos islámicos y que está desde el norte de África hasta Asia, ¿no? Y que es importante, ¿no? Por ejemplo, como les digo, en el Corán o en la ley islámica hay ciertas, como acotaciones sobre el cobro de impuestos, sobre la usura, sobre cómo deben de ser los préstamos, ¿no? Todo eso está, reglamentado según la ley islámica, ¿no? Claro, hay muchas escuelas de jurisprudencia, pero todas han, reflexionado sobre estos aspectos. Nunca había habido esta mundialización de la economía como la hay ahora, y eso ha hecho que a lo mejor unas discusiones que eran más locales ahora impacten en todo el mundo, ¿no? Entonces, desarrollando todo este sistema de comercio mercantil, bancario, que se adapta a estas normas islámicas, ¿no? Entonces, sí es un tema muy importante y que ahora está, creciendo cada vez más y que es más importante cada vez. No, a veces no se le pone tanta importancia porque es lejos y no es Estados Unidos, pero sí, es una economía que cada vez está presionando más a los mercados internacionales, imponiendo ciertas reglas de comercio y en este caso que hablábamos, pues ciertas formas de hasta producir los propios alimentos, que eso es lo más impactante, bueno, impresionante en este sentido, de cómo se imponen a países, que nada tienen que ver con el Islam, se les imponen ciertas reglas islámicas para la producción, ¿no? Y que aparte impactan en otros casos. Por ejemplo, en el caso de México, los productores de carne que quieren incursionar en el mercado árabe, bueno, matan a todas estas reses, según el ritual islámico, pero no toda esa carne se va al mercado árabe, ¿no? Solo ciertas partes de la res son las que se exportan. Entonces, toda esa carne que fue sacrificada con el ritual islámico, no sé qué, al final se tiene que colocar en el mercado nacional, ¿no? Entonces es cuando se empieza a impulsar esto como halal, como un sello ya no religioso, sino ya como un símbolo de calidad, de producto orgánico, etcétera, ¿no? Entonces, es como cómo se están imponiendo ciertas formas de producción y bueno, en este caso de la carne de sacrificio, etcétera, desde un mercado externo al mercado interno, de los países latinoamericanos, ¿no? Porque esto que pasa en México igual pasa en Argentina, que también exporta un montón de carne a los países árabes, o Brasil, que también es el primer, creo, exportador de carne y que está mandando su carne al mercado, de países árabes, ¿no? Entonces, todos estos productores están ajustando sus formas de producción a una ley islámica, ¿no? Entonces, como el mercado musulmán está imponiendo formas de producción en mercados que antes no tenían incidencia, ¿no? Ujú. Perfecto, sí, porque es que me surgía ahí la duda, o más bien como
el fenómeno de poder identificar eh, la construcción teórica, digamos, detrás de la práctica, ¿verdad? En función, digamos, de la teoría económica contemporánea, en este caso de una economía de corte capitalista funcionando con rituales o con una, si se quiere, un marco religioso con el cual no se hace una asociación directa, ¿verdad? Entonces es un proceso de adaptación que me parece muy interesante de poder ubicar, porque precisamente esa movilización de corte global hace que el propio Islam, digamos, como práctica religiosa o espacio cultural, se tenga que adaptar a otras circunstancias o busque que el espacio donde está funcionando también incluya las prácticas musulmanas como tal. Y obviamente eso genera toda una eh, tensión de alguna forma con aquellas sociedades que asumen una especie de invasión, ¿verdad? Que es mucho de lo que la islamofobia plantea en diferentes contextos. ¿Qué tanta producción académica has encontrado en América Latina sobre este tema? ¿Se puede ubicar más allá, digamos, de lo que has encontrado en México o lo que has desarrollado vos directamente desde ahí? No, yo creo que en América Latina este es un tema que casi no se ha tratado y bueno, antes de esta conferencia me puse a averiguar un poco cómo estaba la cuestión, por ejemplo, en Costa Rica de lo halal y me topo con lo que mismo que pasó en México hace 10 años, ¿no? Que no hay información Ujú, sobre qué es, sobre los procesos de certificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, vi que en Costa Rica se está queriendo impulsar el comercio con países árabes, ujú, pero no saben cómo, ¿no? O sea, dicen, bueno, se firmó un primer acuerdo para que empiecen, para que venga gente y nos enseñe ciertas normativas de cómo sacrificar la carne, pero eso no les va a servir, porque no es cómo lo sacrifiques, sino que el país receptor acepte acepte que tus productos están producidos como ellos quieren, ¿no? Entonces, no importa que Costa Rica ahorita firmó un acuerdo con un instituto que les va a venir a enseñar cómo se sacrifica la res, porque a lo mejor Arabia Saudita les va a decir, sí, pero a mí no me convence, ¿no? ujú, Tú tienes que usar esta agencia que yo sí reconozco, ¿no? Entonces hay como mucha ignorancia en el tema que ha hecho que muchos productores pues no puedan incursionar a este mercado o que sean a veces engañados, ¿no? Como pasó en México, que se trató de hacer una norma impulsada por la comunidad local, se hizo todo o sea, el mismo gobierno mexicano aprobó cierta norma de producción halal, pero al final los países receptores no recibían esa carne porque no estaba ujú, certificada por las agencias que ellos reconocen, ¿no? Entonces, al final, lo que tuvo que hacer el mercado mexicano fue firmar acuerdos con estas instituciones que sí está reconociendo los países importadores, ¿no? Entonces, en ese sentido hay mucha ignorancia. En el caso de ujú, América Latina, casi nadie ha trabajado el tema, o sea, más bien nadie ha trabajado el tema, porque como, bueno, en América Latina la población musulmana es poca, no es mucha, y como te digo, o sea, para los musulmanes está esta regla del Corán de que si no estás en un contexto de mayoría islámica, tú puedes comer lo que haya, ¿no? ujú, Entonces, hasta que la comunidad no se vuelve muy importante como para poder exigir que haya estos productos, realmente sigue siendo, no tienen este conflicto ni esta necesidad, ¿no? A veces sí se ha empezado, por ejemplo, en ciertos países, cuando llega alguna corriente más ortodoxa del Islam y gente se ujú, convierte a esas corrientes más ortodoxas o más fundamentalistas, que empiezan a decir, ah, sí, bueno, yo no puedo comer nada porque nada es halal, entonces sí se empieza como a impulsar un pequeño mercado halal, ¿no? Pero como no es importante, o sea, por ejemplo, en México hay 5.000 musulmanes, son muy pocas como para hacer presión para que haya un mercado halal, ¿no? Sí hay en este sentido que decía antes que como las empresas cárnicas pues ya tienen mucha carne halal que no es la ujú, que exportan porque como digo los países árabes solo piden ciertas partes de la vaca, ¿no? Yo entrevisté a algunos de estos productores de carne
Entonces me decían, bueno, es que a nosotros solo nos piden ciertas partes de la vaca, ¿no? ¿Qué hacemos con lo demás? Entonces empieza ellos mismos a impulsar también un mercado local, pero no hay una comunidad que presione para que haya, y en este sentido, pues hace que los investigadores no sea un tema que les parezca relevante. Y yo creo que sí habría que impulsarlo hasta también como para asesorar a los gobiernos o a los productores o a, ¿no? En ese sentido de que hay mucha mala información sobre el tema, Ujú. bueno, y falta de información y que es un tema muy complejo y que es un mercado que está creciendo, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, la presencia del mercado halal, digamos, particularmente la he podido ubicar, pero su presencia todavía es muy pequeña, porque la comunidad musulmana en general es bastante pequeña. Además, hay toda una asociación, digamos, a un espacio gastronómico árabe o de influencia árabe, que entonces se va diluyendo culturalmente como una práctica local también, ¿verdad? Y entonces ahí es donde uno ve la adaptación, digamos, de esos espacios, o de prácticas que ya venían de poblaciones en función de cómo han sido los procesos migratorios, incluso muy anteriores a las etapas más recientes, digamos, de migraciones masivas o internacionales, que en el caso de América Latina, pues hay lugares como mucho más evidentes, digamos, de que hay una presencia un poco mayor, digamos, el caso de México, el caso de Argentina, que es significativo, el caso de Brasil, o el caso de Chile, por ejemplo, pero, digamos, como el rastrear esa dinámica más islámica como práctica, y en este caso a través de todo este mercado alrededor de halal, pues todavía queda, digamos, como el proceso de investigar y de visibilizar, digamos, que cuando simplemente se ve ahí, digamos, y se da por sentado que está, no sabemos cuáles son todas las articulaciones culturales o sociales o incluso económicas que puedan existir. Entonces me parece muy relevante poder entrar a, a comprender, digamos, todas las facetas que ese universo cultural puede tener y que ahora tiene otros espacios en los que está funcionando. Sí, porque por ejemplo, por ejemplo, en el caso de México, que la comunidad es muy pequeña, realmente se puso en discusión este tema halal, pero por el comercio, ¿no? Son los comerciantes los que empiezan a preguntar qué es halal, qué es halal, Ajá. por qué nos piden halal, ¿no? Y realmente no es la comunidad local la que está impulsando, porque aparte a veces las comunidades locales tienen su propio matarife, ¿no? O sea, un Ujú, musulmán que a lo mejor en ujú, su país lo hacía. Entonces, que responde a una comunidad local pequeña, ¿no? Que mata, sacrifica para la comunidad local, ¿no? Entonces, vuelve un fenómeno importante cuando ya sea porque hay una demanda de productos o una necesidad de exportar o de querer incursionar en este mercado halal, o porque la comunidad ya sea más importante y sí pueda tener la suficiente fuerza de exigir ciertos productos que se adecúen a la ujú. región, pues. Ujú. Perfecto. Bueno, más bien agradecemos mucho a Yolot por la conferencia de un tema poco habitual y que más bien el espacio de la cátedra precisamente busca ampliar las discusiones en función de la presencia de lo islámico, de lo árabe en diversos contextos y en el caso de América Latina, donde tiene una visibilización mucho mayor de la que pudo tener en épocas anteriores. Entonces, más bien agradecemos mucho y a todos los que nos hayan visto por la red, en este caso de Facebook Live, también la conferencia va a quedar depositada en el canal de YouTube de la Escuela de Estudios Generales para aquellos que quieran verla de forma asincrónica y utilizarla en este caso también para sus cursos o en otros espacios de discusión. Así que agradecemos mucho a Yolot por estar aquí y nos veríamos la próxima conferencia de la cátedra Ivy Haldun. Buenas tardes. Gracias por la invitación.